Bien, hermanos, vamos a continuar alabando al Señor con Senda Dios hará. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amén. Y vamos a continuar ahora alabando al Señor con el himno Hay un nombre nuevo en la gloria. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con
Tomemos asiento, hermano, por favor. Y vamos a pasar a la palabra del Señor. Pastor, por favor. Hermanos, es un gusto verlos, que el Señor los bendiga. Es agradable ver a los hermanos volviendo, a las visitas, ¿ya? Y bueno, hoy día va a ser un día especial, vamos a participar de la Cena del Señor. Hay una silla al medio que representa el lugar del Señor, es su mesa, y vamos a tener algunos hermanos aquí a los lados que van a ayudarnos con repartir lo que simboliza el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir, sí, primero a la palabra. El tema de hoy es preparando al Rey, preparando al Rey. Tuvimos la lectura bíblica ahí en Mateo capítulo 11 del 1 al 11. Capítulo 21, del 1 al 11, ahí estaba la lectura bíblica, pero voy a tomar el versículo 4 de Mateo 21 como texto. Voy a leer 4 y 5. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Tengamos un momento de oración, les pido que por favor inclinen sus cabezas, cierren sus ojos. Padre Santo, vamos a su presencia en este momento, agradeciendo, Señor, el poder contar con usted. Hemos alabado su nombre, hemos agradecido por todo lo que usted ha hecho por nosotros, también hemos presentado delante de usted nuestras necesidades, sabiendo que usted escucha a sus hijos y que responde de acuerdo a su santa voluntad, que es la más justa, la más sabia, y que nosotros, Señor, siempre vamos a acatar, sabiendo, Señor, que viene esto de un Padre amoroso. Padre Celestial, pedimos por cada uno de los que está aquí en esta mañana, que, Señor, puedan realmente sentir en sus corazones que han estado en la presencia del Señor, y también por aquellos que van a ver este servicio a través de internet. Si hay alguien sin Cristo, que también hoy sea el día de salvación. Entregamos esta parte del culto en sus manos, Señor, esperando que usted reciba toda nuestra gloria y toda la honra, porque usted es el único que la merece. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, Dios es fiel, ¿ya? Y Él revela siempre su fidelidad en su tiempo. Tal como leíamos en estos versículos, Dios habló en otros tiempos por los profetas y la palabra de Dios se cumplió a través de ellos, como así también se cumplió a través de su Hijo y de quienes fueron los primeros seguidores del Señor. A veces no vemos el cumplimiento inmediato, ¿no es cierto? Pero podemos tener la certeza que cuando Dios dice algo siempre es sí y amén. ¿Ya? Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que cuando Él dice algo, así se cumple. Años antes que el Señor llegara cabalgando a Jerusalén como un rey, Dios le había dicho a Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión. Ahí en Zacarías 9, del 9 al 11. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Todo esto se decía mucho tiempo antes, ya, prediciendo la llegada de este Rey justo y Salvador. Zacarías muestra
¿no es cierto?, a través de la profecía, el cuadro de lo que iba a suceder. En este mundo, los reyes, los gobernantes, se presentan con esplendor. Lo podemos ver cuando llegan los presidentes, ¿no es cierto?, en limusinas, rodeados de una gran escolta. ¿Ya? No en un burro. Pero este rey, el rey de reyes, el señor de señores, llega montado en un burro, ¿ya?, sin escolta, sin ejército, ¿ya? Sin embargo, desde el principio de la historia, Dios trabajó para preparar a su pueblo para que entendiera que Él quería una relación con ellos, como sigue queriendo Dios tener una relación con el hombre, con el ser humano, el día de hoy. Muchos en aquella época se desviaron, vagaron en pecado una y otra vez, pero Dios siguió cuidando a su pueblo. Un pueblo contumaz, según la Biblia. Un pueblo duro de cerviz, que a pesar de que vieron los milagros que Dios hizo en ellos, ellos cada vez volvían atrás. Pero Dios se mantuvo fiel. El texto de hoy día se centra en lo que se celebró la semana pasada, ¿no es cierto? El mundo cristiano, podríamos decir entre comillas, ya celebró el Domingo de Ramos. Un momento en que Jesús se da a conocer como el Salvador y como el Rey de este mundo. No parecía rey, ¿no es cierto? No parecía rey. No era lo que la gente esperaba ver. Y pronto ya fue rechazado, crucificado, muerto y enterrado. Pero lo más importante de todo en esta historia es que Él resucitó. Y muchas veces no tomamos en cuenta la importancia de ese hecho. Cristo resucitó. Muchas veces se llega, ¿no es cierto?, a la Semana Santa para celebrar la resurrección de Cristo, pero el hecho de que nosotros nos congreguemos todos los domingos, el primer día de la semana o el octavo día, lo hacemos porque Él resucitó ese día. Así que cada vez que nos juntamos el domingo estamos celebrando su resurrección. No necesitamos una fecha especial. Él resucitó. Él conquistó la muerte a favor de nosotros. Una vez más, Él es fiel. Él es fiel. Dios hizo lo que nadie podía imaginar, lo que nadie podía pensar. Ni siquiera las personas más cercanas del Señor Jesús sabían o se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo. La clave de todo ese enigma era que Jesús no se iba a dejar disuadir de la misión para salvarnos. Cuando Él estaba en el huerto, no nos olvidemos, el Señor Jesucristo fue 100% hombre y es 100% Dios. Su parte humana habría deseado pasar por alto el sufrimiento que significaba ser crucificado. Y no solamente el sufrimiento físico, sino que la agonía de que su Padre lo iba a rechazar porque en Él estaba puesto el pecado de cada uno de nosotros y de todos los hombres del mundo. Él fue hecho pecado por ti y por mí en la cruz. Y cuando se oscureció el mundo, fue un momento de separación, de comunión. Esa falta de comunión fue ese instante en la historia de la eternidad, cuando Dios no pudo ver a su Hijo porque en Él estaba puesto nuestro pecado. Él asumió la maldición de la muerte por todos nosotros para dar la vida o para darle vida a todo aquel que en Él creyera. El pasaje que leímos nos sitúa en las afueras de Betfagé. Jesús, como le decía recién, no entra con la pompa de un conquistador militar, sino con esa humildad profetizada que desafía las expectativas de la gente. Toda la gente en esa época quería un libertador, alguien que los librara del yugo romano. Ya estaban hastiados de Roma.
y pensaban que iba a venir un militar a librarlos, un rey con poder humano para sacarles el yugo de Roma. Pero no fue así. Y no se dieron cuenta lo que estaba sucediendo. Pero Dios tenía preparado todo. Así que el primer punto es la preparación de este rey. Si se fijan en Mateo 21, del 1 al 3, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Interesante. Hermanos, todo esto que la gente celebra o observa durante lo que es la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo tenía un solo propósito: la resurrección. De hecho, y lo repetimos muchas veces, que la Biblia dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y aún estaríamos en nuestros pecados. Pero Cristo resucitó. Primicia de los que resucitaron fue hecho, dice la Escritura. Así que algunas veces o alguna vez ustedes se han preguntado: ¿qué sostiene su fe? ¿Qué sostiene tu fe? ¿Qué es lo que hace que sigas siendo cristiano? Piénsenlo por un momento. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo que hace que tú sigas siendo cristiano? Quizás tú pienses en tu experiencia de conversión. Es que yo me convertí tal día, me acuerdo del día, me acuerdo de las circunstancias, ¿no es cierto? O el compañerismo que tienes en la iglesia. La iglesia, la asamblea, no el edificio, nosotros, la gente, ya somos el cuerpo de Cristo y somos nuestra familia extendida. Nosotros nacimos en una familia y no tuvimos nada que ver con ese nacimiento. Pero aquí no. Cada uno de nosotros tomó una decisión basada en su libre albedrío de aceptar a Cristo y se unieron a esta familia extendida. ¿Ya? Nosotros aquí tenemos que acostumbrarnos a vernos unos a otros, a soportarnos unos a otros, porque vamos a estar toda una eternidad juntos. Imagínense, nos vamos a seguir viendo por toda una eternidad. Entonces, esta es la familia que el Señor nos da. ¿Ya? A veces pensamos que el hecho de que sigamos siendo cristianos es porque tenemos esta comunión, porque participamos de esta familia. O quizás pensemos que es por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque podemos darnos cuenta que desde el momento que aceptamos a Cristo, las cosas cambiaron en nuestra vida. Según la Biblia, las cosas viejas pasaron y desde ese momento en adelante las cosas fueron hechas nuevas. ¿Ya? Entonces, alguno puede pensar que por eso, y no digo que no sea significativa cada una de esas situaciones, ¿ya? Pero lo que realmente hace que nuestra fe como cristianos sea diferente a la de cualquier otro credo religioso es porque Cristo resucitó. Esa es la razón. Esa es la razón porque podemos permanecer. Todos los otros líderes religiosos han muerto. Se puede ir a su tumba, pero la tumba de Cristo está vacía. ¿Ya? Él venció la muerte. La mayoría de los cristianos puede encontrar problemas con estas preguntas porque a veces la fe de algunos cristianos está basada en experiencias. ¿Ya? En experiencias. Y a veces en relaciones que son superficiales. Pero hay una verdad, ¿ya? Que es esa. Cristo resucitó y nuestra fe se basa en ese hecho. Podemos estar pasándolas muy mal. Nuestro entorno se puede caer, pero una cosa podemos saber, que nuestra vida ya fue librada. Y sabemos que nuestra vida va a proseguir después por el hecho de que Cristo resucitó. Nosotros también vamos a resucitar de los muertos. Él dijo que fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Y eso solamente por su resurrección. Todo lo que creemos acerca de Dios
de la Biblia, de la eternidad, descansa en ese hecho histórico, en ese hecho, ¿ya? En el hecho de la tumba vacía. ¿Cómo sería de importante que los líderes religiosos de aquella época echaron a correr la mentira de que los discípulos se habían robado el cuerpo de Cristo? Y muchos siguen pensando así el día de hoy. Pero es una mentira. Es una mentira y estaba profetizado que iba a ser así. Ya la Biblia lo decía. Jesús entonces demuestra su soberanía, ¿ya? Y su conocimiento de lo que iba a suceder al enviar a los discípulos. Vayan y búsquenme tal cosa y díganle que yo mando que me la entreguen. ¿Quién puede hacer una cosa así? El dueño del burro, ¿no es cierto?, podría haber dicho, ¿qué se cree? Pero era la autoridad de él, ¿ya? Los discípulos le dijeron, el Señor lo necesita, tal como era la orden que el Señor les había dado. Se muestra también la provisión de Dios en ese hecho. Dios había dispuesto todo lo necesario para que la voluntad de Él se cumpla. Y es otra cosa que tenemos que entender. Dios siempre cumple su propósito. Y cuando nosotros lo queremos hacer de alguna manera, hermanos, no somos imprescindibles. Si tú no lo haces, alguien lo va a hacer, porque Dios dice que se tiene que hacer. El único problema es que cuando no lo hacemos perdemos las bendiciones. Dios lo único que quiere, ¿ya?, es nuestra obediencia. Es lo único que quiere, la obediencia, para ir y desatar lo que Él va a usar. Hermanos, cuando el Señor nos manda, nos ordena ir al mundo y predicar el Evangelio, Él está haciendo la misma dando la misma orden que le dio a los discípulos de desatar al burro, o de traer al burro para la misión que Él tenía. Dios quiere que compartamos el Evangelio para que aquellas personas también, ¿ya?, estén dentro de lo que es su plan. Dios siempre cumple su promesa, es la segunda. Ahí en Mateo 21, del 4 al 5, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo dice que esto era para cumplir la profecía, ahí en Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. ¿Qué dice? ¿No es cierto? Mateo lo citó. Él dijo, esto está cumpliendo lo dicho años antes, ¿no es cierto? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, hijo de animal de carga. ¿Por qué eligió un burro el Señor? Sin duda, un símbolo de servicio y paz. ¿Ya? Podría haber entrado en un caballo brioso, ¿no es cierto?, levantando los cuartos delanteros, ¿ya?, mostrando su poder, pero no, en un burro. Y los burros no se montan como se monta un caballo, el burro se monta en la parte de atrás, ¿no es cierto? Símbolo de paz y servicio. Cada detalle en la vida de nuestro Señor Jesucristo confirma que Él es el Mesías prometido en las Escrituras. Y nuevamente, esto es la fidelidad de Dios. Y hay una respuesta de la multitud. A veces aquí nos extrañamos. ¿Cómo es posible que nadie reaccione? Aquí hubo una reacción. Hubo una reacción. Mateo 21, del 6 al 9. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos mantos, y él se sentó encima. Y la multitud
que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba adelante, y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entusiasmo. La gente reaccionó con entusiasmo. Se desbordaron las calles, extendían los mantos, tiraban ramas de árboles en el camino. Esto que gritaban Hosana significa sálvanos ahora. Reconocían en él al Hijo de David. En otras palabras, reconocían en él al heredero del trono. No estaban reconociendo al Salvador, al Hijo de Dios. Reconocían al Hijo de David. Él tenía derecho al trono. Él era el que iba a librarlo seguramente en el pensamiento popular del yugo romano. Hermanos, había una acción externa y también un pensamiento interno en esas personas. Aclamaban, ¿no es cierto?, a quien entraba como triunfador a Jerusalén. Aclamaban, según ellos, a un líder político, pero no al Salvador espiritual. Hermanos, la verdadera adoración tiene que ir mucho más allá de la adoración del momento. Muchas veces se manipula a la gente, pero la verdadera adoración va más allá del sentimiento. Se hace con el corazón y también con el pensamiento. En Isaías 29, versículo 13, dice lo siguiente: dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Sería fácil asustar a la gente y decir: si usted falta el domingo, no va a llegar al cielo. Si usted no viene el domingo, es un pecado mortal. Si usted no hace esto, si usted no hace aquello, y empezamos a dar mandamientos. Pero Dios quiere que se le sirva de corazón. De corazón. Que cuando usted viene a la iglesia, viene porque desea adorar al Señor, porque desea congregarse con sus hermanos, porque desea participar de la enseñanza, porque quiere tomar algo y llevarlo afuera. No porque se le obliga. El Señor sabía, tanto hosana, tanto bendito el que viene en el nombre del Señor, pero el Señor dijo: esto es de labios para afuera, de labios para afuera. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Cómo es nuestra adoración? La palabra del Señor dice que el corazón es algo engañoso. ¿Quién lo va a conocer? Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Este pueblo de labios me honra, dice Mateo 15:8, mas su corazón está lejos de mí. Las cosas que se repiten en la Biblia no se repiten porque sí, sino que están enfatizando un hecho, están subrayándolo. Cada vez que se repite es más grande, es como poner un destacador para que la gente no se pierda del asunto. Conmoción en la ciudad. Toda esta algarabía produjo conmoción en la ciudad. Mateo 21, 10 y 11. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. No sabían, no se daban cuenta. Jerusalén, Jerusalén, dijo el Señor. Y lloró, porque no conocieron el día de su visitación, dijo el Señor. ¿Quién es este?
la respuesta, ¿no es cierto? El testimonio que la gente decía mostraba que no había conocimiento de Dios. Muchas veces ustedes pueden preguntarle a alguien acerca de Jesucristo. Y es triste ver cómo es superficial el conocimiento que tienen de Jesucristo. Superficial el conocimiento que tienen de Dios. Superficial el conocimiento que tienen de las Escrituras. Uno puede ver en la televisión, a veces la gente, uno le puede preguntar de cualquier cosa. El otro día estaban hablando de profecía y en lugar de hablar de la profecía bíblica se pusieron a hablar de Notre Dame y de las profecías. Uno dice, bueno, ¿qué tipo de gente está hablando en la televisión, ya, que es tan pobre de no entender las cosas, en lugar de aprovechar el momento? Pero no, este es Jesús, profeta de Nazaret. Me hace pensar en lo que el Señor le preguntó a sus discípulos una vez. ¿Quién dicen que soy yo? Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que... Hubo uno solo que dijo, ¿no es cierto? Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Fíjense por favor en 1 Corintios 15, versículo 12 al 23. Dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró, dice, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido hombre. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así de importante es la resurrección. Nada de lo que pasó antes vale si Él no hubiese resucitado. Por eso es que el cristianismo, hermanos, no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida. Es una relación personal con el Salvador del mundo. Nosotros somos cristianos bautistas, pero somos cristianos en primer lugar. Así que, para concluir, ¿quién es Cristo para ti? La pregunta que le hicieron. ¿Es el gran profeta? ¿O realmente Cristo para ti es tu Salvador? Cristo para ti es el Señor. Cristo para ti es este Dios, ¿no es cierto?, hecho hombre. Aquel que no pudo ser retenido por la muerte, sino que resucitó para darnos vida eterna. Un versículo más para cerrar. Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El ejemplo del Señor Jesucristo nos enseña que el crecimiento del reino de Dios en esta tierra es proporcional al sacrificio de sus mensajeros.
No es posible llevar mucho fruto sin estar dispuesto a gastar y a desgastar la vida por Cristo. Hermanos, Cristo entregó su vida por amor y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, desgastar nuestra vida por amor a Dios y por amor al prójimo. Así podemos entender la fidelidad de Cristo. Hermanos, muchas veces nosotros hablamos de que nos gustaría ver este lugar lleno, pero si nosotros no nos esforzamos, difícil va a ser ver este lugar lleno. Mi hermano me decía, la idea es que uno lleve a Cristo a otra persona. Si cada uno de nosotros llevase a los pies de Cristo, evangelizase a una persona, le mostrase el plan de salvación, ya seríamos el doble. Pero ¿cuántos de nosotros está entregando tiempo para eso? Yo no digo que salgamos a predicar a la calle porque pienso que no es la forma correcta. Yo pienso que la forma correcta es uno a uno. Cada uno de nosotros tiene amigos, tiene conocidos, pero a veces no entramos en lo que es importante y es esto de presentar a este Cristo resucitado. Todos la semana pasada tenían en la mente y escuchaban acerca de Cristo. Pero ¿cuántos aprovechamos la oportunidad para hacerlos aterrizar y tomar la decisión? Uno no se salva por pertenecer a una iglesia. Uno se salva por aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Ya? Pero es importante. Y una vez que uno toma la decisión, uno se hace responsable por las decisiones que toma. El que acepta a Cristo se hace responsable de vivir como cristiano. Y el que rechaza a Cristo se hace responsable por su condenación final. Porque el que recibe a Cristo, el que reconoce a Cristo como Señor y Salvador, se salva. Pero el que rechaza al Hijo de Dios, dice la Escritura, la ira de Dios está sobre él y será condenado, porque ha rechazado al Hijo de Dios. Mucho hablamos del libre albedrío, que Dios le dio al hombre libre albedrío, pero tener libre albedrío implica responsabilidad. Cada acto tiene consecuencia, cada decisión tiene consecuencia, y la decisión más grande es la que vamos a tomar con Cristo. La mayoría de los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Somos responsables de vivir para Cristo, de vivir como cristianos. Pero los que han escuchado el mensaje y lo han rechazado son responsables de su condena. Por eso que es importante que nadie quede sin la posibilidad de tomar la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Y esa es responsabilidad de nosotros como cristianos. Así que Cristo resucitó, nos libró de la muerte eterna, a los que hemos creído en Él, pero somos responsables de llevar el mensaje a los que aún no saben la verdad, que viven en la superficialidad de lo que significa Cristo. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este instante. Damos gracias, Padre Celestial, por su palabra. Pedimos, Señor, que gracias a la resurrección de Jesucristo, su Hijo, nosotros hemos tenido la oportunidad también de ser salvos. Y así como Él resucitó, tener la certeza de que nosotros también lo haremos. Que así como Él nos dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, que eso nos haga tener paz y tranquilidad a pesar de las circunstancias. Que podamos compartir esa verdad con otros. Ayúdenos, Señor, para que nadie diga después que no sabía. Ayúdenos, Señor,
a llevar el mensaje de salvación, el Evangelio, hasta lo último de la tierra. Mientras todos están con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, quizás usted que está viendo a través de internet, ahí en su casa, tiene que tomar la decisión. Usted es responsable. Dios le dio a usted ese libre albedrío. Usted tiene que saber ahora si acepta o rechaza a Cristo. Todos necesitan al Señor por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Cristo vino a este mundo, para salvar a los que en Él creyesen. ¿Qué va a hacer usted? ¿Creerá en Cristo? ¿Lo aceptará como Señor y Salvador? ¿Pedirá perdón por sus pecados? ¿Se arrepentirá de aquellos? Solo Cristo puede perdonar sus pecados. Tome la decisión hoy. No sabemos qué va a hacer mañana. La Biblia dice que la vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Usted está vivo ahora. Aproveche la oportunidad. ¿Acepta o rechaza a Cristo? Ojalá que tome la decisión correcta. Padre Santo, damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.